Vamos a comenzar, a comenzar enseguida. Me da risa que me diga recording in progress, ¿ya? O sea que está en el proceso ¿cómo es que se llama la grabación de la clase? Bienvenidas, bienvenidos, ¿cierto? A nuestra clase número 15 del segundo ciclo de Historia y Ciencias Sociales, llamada El orden mundial de la posguerra y los años 70. Hoy día, chiquillos, terminamos nuestro libro que estábamos trabajando. Así que, ¿y eso qué fue? A bajarle el volumen. Muy bien, no se preocupen. Ya, perfecto, jóvenes, así que muy bien. Vamos al tiro a decir qué texto vamos a trabajar. Quiero que lo tengan a mano. Ya es importante que ustedes puedan ver qué texto vamos a trabajar hoy día. Continuaremos con el módulo 3, siglo XX. Ahora vamos a trabajar la unidad 3. ¿Ya? El orden mundial de la posguerra. Hemos hablado de las guerras mundiales, hemos hablado de la Revolución Rusa. Ahora vamos a hablar de lo que pasó luego de la Segunda Guerra Mundial. Hablamos también del periodo entre guerras, pero bueno, hoy día sí o sí nos vamos de cabeza a hablar de lo sucedido luego de la Segunda Guerra Mundial. ¿Ya? Y no se preocupen que después vamos a hacer más repasos, no hay problema. Quiero ahora introducirlos a nuestra clase, que es importante. Este contenido puede que ustedes, tal vez, que va a sonar un poquito hiriente, pero más de alguno debe acordarse, porque estos son hechos sucedidos durante la segunda mitad del siglo XX. Puede que hayan sabido algún concepto clave, hayan visto algún elemento, qué sé yo, respecto de este proceso de lo que es nuestro siglo XX, que se fue un siglo, pero totalmente, ¿cómo es que se llama? Fue revolucionario. Aquel que se llama iPhone, ¿puedo saber quién es? ¿Me puede decir su nombre? Ay, Hola, profe, Cecilia González. ya, perfecto. Le vamos a cambiar el nombre entonces aquí. No se preocupe que eso lo puedo hacer yo. Ah, ya, ok. No se preocupe, yo Gracias. lo puedo hacer acá. Señorita Fernández, ¿dónde está? La puedo pillar. Ya. Entonces, chiquillos, tengan su texto a mano, ¿cierto? Ya, vamos entonces a trabajar. Si alguno de ustedes no está o entró hace poquito al curso, por favor, me manda un WhatsApp por interno para enviar la información acerca de las actividades que vamos a desarrollar, ¿ya? Para que no me queden afuera del contenido. Muy bien, ¿estamos listos? Perfecto, comenzamos entonces. Son hartos los temas que vamos a trabajar, pero solamente para que tengas claros los objetivos, o sea, lo que podemos trabajar hoy día, porque la unidad en sí es cortita, ¿ya? Pero los cambios son grandes. Vamos a empezar de poquito para que ustedes entiendan, ¿cierto? Mejor su actividad, ¿ya? Vamos a identificar los principales cambios en el orden mundial que se generan al finalizar la Segunda Guerra Mundial. Surgimiento de bloques hegemónicos y la descolonización. Muy bien, perfecto. También vamos a comprender el concepto de Guerra Fría. No es lo que tenemos hoy día, así que no se preocupe. No es lo que pasa hoy día, ¿ya? Perfecto, muy bien. También vamos a caracterizar a los grandes bloques antagónicos, o sea que eran totalmente dispares, liderados por Estados Unidos y la Unión Soviética, a identificar las repercusiones de la Guerra Fría en América, por supuesto, y también conocer los hitos que marcan el término de la Guerra Fría. Muy bien, vamos entonces a trabajar. Activemos nuestro conocimiento previo y vámonos derechito a nuestro libro. Algo de esto yo sé, página 6. Pregunta, o sea, aquí sale más que pregunta, sale aquí el pie de foto. Construcción del muro de Berlín durante la Guerra Fría. Primera pregunta, ¿sabe usted qué fue ¿Qué el muro de página es, Berlín? profe? Disculpe. 100, aquí aparece en la diapositiva, arriba dice, algo de esto yo sé, página 100. ¿Sabe usted qué fue el muro de Berlín? Interesante. Fue una muralla que eh, ah, eh, ¿Que dividió dos pueblos? dividió sí, pues, a una ciudad. ¿El Ya, que dividió Alemania, profe? ¿O no? muy bien, dividió un pueblo, una ciudad, básicamente dividió Alemania y dividió toda Europa. Pasó por Berlín, por eso habla del muro de Berlín, porque pasó por la ciudad de Berlín. Perfecto. ¿Qué ideologías se enfrentaban? La del sur y la del norte, ¿no? No, O algo más específico. no, no va por ahí. Pero son dos bandos, ¿sí? Perfecto, son dos bandos. ¿Quiénes componían esos dos bandos? En el objetivo apareció, ustedes no se dieron ni cuenta. Aparecían dos países.
dos ideologías que estaban dentro de cada una de un país distinto. Alemania. No es Alemania. Rusia. Ya, Rusia, muy bien, la Unión Soviética en aquel entonces, ¿cierto? Que fue lo que se generó luego de lo que fue la Revolución Rusa. Recuerden que de la Rusia de los zares pasamos a la Rusia de la Rusia de la Unión Soviética. Ya, perfecto. ¿Y qué otra ideología, qué otro país estaría aquí involucrado? ¿Tiene que ver algo con los neonazis, algo así, profe? No, el otro bando no tiene nada que ver con los neonazis. No, en Francia, profe. Tampoco, es con Estados Unidos. Ah, perfecto. ¿Y qué es para ustedes la Guerra Fría? ¿Era una lucha entre dos naciones, si no me equivoco? Perfecto, ya, muy bien. Justamente entre las dos naciones que acabamos de nombrar. Unos eran Era una... capitalistas. Sí, dígame. Sí, no, dije decir que era una guerra no presencial, pues, que era más también, económica. también. Fue una guerra de influencia, muy bien. Perfecto, ¿ya? Vamos a ir, aquí tenemos entonces introducida una parte de la clase. Sigamos. ¿Cuál va a ser nuestro nuevo conocimiento? Son tres elementos importantes. ¿Cómo se convirtió, cómo se configuró el mundo luego de la Segunda Guerra Mundial? Especificamos lo que es el concepto de Guerra Fría, ¿ya? Y también lo que es el término de la Guerra Fría. Muy bien. Avancemos entonces, jóvenes. Situemos el tema, página 99. Ya la imagen me está diciendo a mí que esta cuestión no se viene bien. Ya la imagen me dice, oh, vean esas dos banderas y piensen en casi una guerra mundial. Cuando los vean estas dos banderas juntas, bueno, en aquel entonces y ahora no. Menos mal que aprendieron su lección, ¿ya? Hubo cambios que se generaron luego de que termina la Segunda Guerra Mundial en 1945. Recuerden que una de las cosas, o uno de las factores que ayudaron a que la Guerra Mundial, la segunda, terminara fue la bomba de Hiroshima y Nagasaki, ¿cierto? Una bomba nuclear que fue tirada por Estados Unidos, ¿ya? Perfecto, ¿ok? También hubo otras derrotas como la alemana, ¿cierto? Cuando fue invadida por los rusos por el lado del este, en Berlín, donde se supone que después termina la Segunda Guerra Mundial con el suicidio de Hitler. Perfecto, ¿ya? Pero estos hechos generan cambios. Ese es un hecho. Bajo un hecho hay consecuencias, ¿ya? En este caso tenemos estas consecuencias. Se redefinieron fronteras en Europa, países que aparecen, que desaparecen, las fronteras se mueven más al norte, más al sur, a territorios más chicos, más grandes, se redefinen fronteras en Europa. Europa entonces pierde su hegemonía, su preponderancia, su lugar de poder en el mundo, y la destrucción que se genera en Europa, y para qué decir en otros países como Japón, de la guerra fue pero espantosa, catastrófica, ¿ok? Consecuencia de estos cambios, se produce un hecho histórico al que vamos a denominar Guerra Fría, el cual, donde se instalan dos bloques ideológicos, un bloque desarrollado por la Unión Soviética y el otro bloque desarrollado por Estados Unidos. Muy bien, a la señora Rosa después le voy a hablar, ¿ya? Perfecto. Sigamos entonces. Ambos bandos, Estados Unidos, que es la bandera que está acá, y la Unión Soviética tenían posturas ideológicas distintas, antagónicas, como quien dice, cada una del lado de la tortilla. No tenían nada que ver una con otra. Y su poder y su idea era instaurarla como dominio en el resto del mundo. Vamos a explicar por qué. ¿Ya? ¿Cómo se desarrolla esta Segunda Guerra Mundial, el fin de esta Segunda Guerra Mundial, y cuáles las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial? Como guerra, fue un enfrentamiento que le vamos a denominar, con una palabra, si no hay una palabra más adecuada, como devastador. Y solamente contando pérdidas humanas, son aproximadamente 60 millones de personas las que perdieron la vida. ¿Ya? ¿Por qué? Sumemos a esto las armas de destrucción masiva, no solamente las armas de Hiroshima y Nagasaki, sino bombardeos, ataques, en fin. ¿Ya? Y Europa quedó devastada. Hubo escasez de alimentos, hubo hambre y enfermedades. Eso que ustedes están viendo ahí no es un campo. Es una foto en blanco y negro de la destrucción de alguna ciudad. En el libro está además especificado, no le puse pie de foto. Pero este es el tema. Así quedaron muchas de las ciudades destruidas, ¿cierto?, durante la Segunda Guerra Mundial. Sigamos.
Vayamos viendo nuestro texto y vamos viendo la configuración de del contenido. Ahora se desarrolla un nuevo orden mundial, página 102 a la 103, donde Europa ahora toma un lugar secundario. Estados Unidos, dice USA, porque Estados Unidos en inglés es USA, y la Unión Soviética son superpotencias con áreas de influencia. Estados Unidos influenciaba una parte del mundo. La Unión Soviética influenciaba otra parte del mundo. Donde cambian las fronteras en su texto de estudio aparece Europa preguerra y Europa posguerra. Y salen claritas cómo se cambian las fronteras. Alemania es uno de los más afectados. Hay países que desaparecen, hay países que aparecen, qué sé yo. ¿Ya? Alemania, como les digo, queda dividida en dos partes. La Alemania oriental y la Alemania occidental. Aquí está este color más verde, la Alemania oriental, que estaba influenciada por la Unión Soviética, y la área occidental, que está influenciada por Estados Unidos. Hasta en eso se divide en el mundo. ¿Ya? Y Estados Unidos se convierte en el líder de algunas democracias liberales, como Francia, Italia, España, Portugal, Inglaterra, Holanda, Bélgica y Dinamarca, y el comunismo soviético, o sea, el comunismo de la Unión Soviética, influencia lo que es Europa Oriental y parte de Asia. ¿Ya? O sea, se divide en el mundo. Unos son para uno y otros son para otros. En la página 103 tenemos 3 definiciones de lo que es una información complementaria, conceptos claves. Quiero que ustedes los lean y los requetelean para que les quede claro. Aquí solamente se los voy a leer y ustedes durante las vacaciones van a poder echarle un día que estén aburridos en la tarde, agarran el librito y lo ponen a leer. Ay, sí, esto lo digo en la profe. Cortina de hierro. ¿Qué es la cortina de hierro? Es una frase que se refiere a la separación del mundo en dos bloques antagónicos, que fue pronunciada por el primer ministro británico Winston Churchill en 1846. O sea, es la cortina de hierro que separa los dos mundos. Es una cortina de hierro imaginaria, ¿ya? La democracia es un sistema de gobierno, ojo, con estos dos conceptos pónganle ojo, la democracia y el comunismo. La democracia es un sistema de gobierno en donde el pueblo ejerce la soberanía a través de las elecciones libres de sus dirigentes. O sea, Chile, ¿es una democracia? Sí. Perfecto. ¿Y qué es el comunismo? Es una doctrina que interpreta la historia como una lucha de clases sociales, pongámosle ese apellido, y que busca una sociedad sin clases sociales, ni tampoco propiedad privada. ¿Mediante qué cosa? La socialización de los medios de producción, o sea, que sean de dominio público y no de dominio privado, las empresas, las industrias, las fábricas. Perfecto. Dentro de las consecuencias de esta Segunda Guerra Mundial, en este periodo posguerra, es el nacimiento de la Organización de las Naciones Unidas, que esto fue en octubre de 1945, ¿ya? Porque se creó una concientización, se dieron cuenta de lo horroroso que es una guerra. Por lo consiguiente, se intentó hacer una organización para buscar lo que dice el objetivo primordial de esta organización: otorgar soluciones políticas a los conflictos que se produjeran entre países o regiones, evitando el enfrentamiento armado. No cuestionemos si funciona o no funciona, pero ahí está. ¿Muy bien? Perfecto. Otro proceso que se desarrolla dentro de este periodo es el que vamos a denominar la descolonización. Página 106 a la 107. Y por algo tenemos el mapa africano. Si se dan cuenta, el mapa africano tiene colorcitos. Acá en la simbología. Cada color tiene una fecha, porque cada país se fue independizando de manera distinta. ¿Ya? Por ejemplo, los colores petróleo están del año 56 al 57. Los colores musgo del 57 al 60. Y los rosadito claro, no sé, color café con leche, no sé, café claro, del 60 al 70 son los otros países. Los que son países con blanquito se separan en el año 61, ¿ya? Algunos países son separados unilateralmente, y los que están en azul son los territorios que aún permanecen bajo dependencia extranjera dentro de África. Miremos lo siguiente. Hubo varios países europeos que contaban con colonias en territorios extranjeros, en este caso en territorio asiático y africano.
O sea, estos países, por ejemplo, son dominados por Bélgica, Inglaterra, Francia, Holanda, ¿ya? Estos países consiguen su independencia, algunos de forma pacífica y otros de forma violenta. ¿Qué país consigue de forma pacífica su independencia? La India, por ejemplo, con Mahatma Gandhi, ¿ya? Ya más o menos en el año 50 las colonias asiáticas se habían descolonizado, o sea, se habían separado, se habían independizado, digámoslo, de las colonias europeas o de los países europeos. El continente africano tuvo un sistema colonial, ¿ya? Muy complejo, porque el continente se sometía a un sistema económico que era explotador, haciendo que el continente que más ganara con sus productos fuera Europa, ¿ya? Por ejemplo, se dice, la historia oculta, que gran parte de las riquezas de la corona británica, ¿ya? De la reina Isabel, del príncipe Carlos, de la Camila Parker Bowles, para que ustedes tengan, esa familia real tiene que ver con los recursos que se extrajeron desde países como Sudáfrica, que son una cuna de los diamantes. Es más, en Sudáfrica se encontró el diamante más caro del mundo, que es como del porte de una pelota de handball, o sea, es invaluable. Una pelotita, pero es un diamante. Importante, ¿ya? Entonces, estos países de África tuvieron como consecuencia este sistema colonial y que fueron apoyados por la Carta de las Naciones Unidas para su proceso de independencia, porque esta carta defendía e impulsaba lo que se denominó el principio de autodeterminación de los pueblos, o sea, ¿cómo es que se llama? La independencia, y que ellos se gobernaran a sí mismos. Muy bien, ¿vamos bien, chiquillos? Ahora, bloques ideológicos. Son dos bloques, la Unión Soviética y Estados Unidos. Y eran potencias antagónicas, militares, políticas y económicas, ¿ya? Que tenía la supremacía en el mundo en el periodo que vamos a denominar Guerra Fría, entre 1945 hasta aprox 1991. Fue un enfrentamiento de tipo político, ideológico, económico, y aunque ustedes no lo crean, fue militar. Se dice Guerra Fría porque tanto el Estados Unidos como la Unión Soviética nunca se mandaron un misil, nunca se tiraron una bomba, pero sí hubo enfrentamientos militares en la periferia. Por ejemplo, la guerra de Vietnam, por ejemplo, la guerra de Corea, por ejemplo, la guerra separatista de El Salvador, ¿ya? Fuera de territorio estadounidense y fuera del territorio de la Unión Soviética hubo enfrentamiento militar, pero entre ellos dos nunca hubo una bomba, aunque estuvimos así de que hubiera una guerra, ¿cómo es que se llama? Una guerra nuclear entre estos dos países, así, la nada misma, un cachito. Hubo, para que ustedes sepan, influencia papal en ese sentido, o sea, es que no me acuerdo qué papa fue, sé que fue un papa, no sé si fue Pablo VI, Juan XXIII, pero que estuvieron ahí in situ dentro de este proceso de la Guerra Fría y abogaron por la paz en el mundo, porque si no estaríamos cantando otra cosa, capaz que no estuviéramos hablando del COVID, sino del hambre. Bloques. El occidental, que es capitalista, esa es la influencia, esa es la ideología de lo que es Estados Unidos, ¿ya? Es capitalista, es democrático, perfecto. ¿Y quiénes influenciaban ellos? América Latina, Europa Occidental, Corea del Sur, Japón, Taiwán y la mayor parte de Oceanía. Y la parte que estaba dominada por la Unión Soviética era oriental, comunista, dictatorial, digamos. La Unión Soviética dominaba o influenciaba Europa Oriental, Cuba, China, el sudeste asiático y algunos países africanos. Estos se influenciaban a sus respectivas áreas de influencia mediante pactos de ayuda. ¿Qué hizo Estados Unidos? El Plan Marshall. ¿Qué hizo la Unión Soviética? El Consejo de Asistencia Económica Mutua, que es la Comecon o CAME, ¿ya? Y en lo militar, ambos también hicieron tratados. Estados Unidos hizo la OTAN, que es la Organización del Tratado del Atlántico Norte, y la Unión Soviética hizo el Pacto de Varsovia en el año 1955. Si consideran que es mucho, no importa, les estamos introduciendo el contenido, después vamos a trabajar más en profundidad. Y de ahí, chiquillos, vienen los países no alineados, ¿ya? Página 111, 112. Hubo un grupo de países que no estaban ni ahí, ni con Estados Unidos, ni con la Unión Soviética. O sea que optaron por no incluirse en esta pugna.
Este grupo de países se conformaron en un movimiento de países no alineados, cuyo origen se encuentra, en la conferencia de Bandung. Bandung es una pequeña ciudad de Indonesia, celebrado el año 1955. ¿Qué buscó esta conferencia, esta reunión? Mantener en estos países una posición neutral y cultivar una política independiente centrada en la coexistencia de estos países con naciones con diferentes sistemas políticos y sociales. O sea, ellos apoyaban también movimientos por la independencia nacional. Por ejemplo, Chile, Colombia, Venezuela y Bolivia pertenecían, entre comillas, a estos países no alineados, apoyaban estas ideas. Y otra información complementaria que aparece en su página 112 son las definiciones de antagónico, de capitalismo y de polarizado. ¿Es mucho? ¿Mucho contenido? ¿Mucha cosa? ¿Los mareé? Mucho. No se preocupen, chiquillos. Estoy avanzando ahora, por eso es que como tuve 2 clases, que no tuve clases con ustedes por Zoom, mejor les meto todo ahora y cuando volvamos de vacaciones retomamos tranquilidad, con mucha calma, el contenido. Por eso les digo, si ustedes pueden tomar algún texto de estudio de algún chico de colegio, háganlo, que les va a servir mucho. Aquí estoy Profe, viendo, dígame. profe, una consulta, pero estos libros nosotros tenemos que entregarlo antes de las vacaciones. No. Ah, ya. O sea, en las vacaciones Estúdienlo, vamos a poder hacerlo por entonces. supuesto, macérenlo, pónganlo en salmuera, qué sé yo. Ya, ustedes verán. Profesora, ¿y Dígame. los portafolios cuándo se van a entregar entonces? No, mira, disfruta tus vacaciones, relájate. No te compliques la vida. Buenas vacaciones. Vive el momento, vive el momento. Ay, ¿quién llegó? Llegó la niña bella. Perdón, llegó mi gata. No la he visto en todo el día, por eso. ¿Cuándo son las vacaciones, profe? La ¡Ay, próxima qué linda! es hermosa. Esa es La famosa. semana del 12, profe. La próxima semana empiezan sus vacaciones. Ah, El 12. Profe, pero bien dicho que el portafolio iban a hacer antes de las vacaciones. no, imposible. No se puede. No se preocupen. Si acabamos de tener reunión, por Sí, eso les porque, digo. sí, porque igual he encontrado que todas las materias las han pasado así bien rápido y, por ejemplo, en algunas materias, por ejemplo, en matemáticas, nosotros, casi la mayoría nos ha costado cualquier cantidad. Por eso vamos a ocupar No agosto como entendimos repaso. nada. Vamos a ocupar agosto como repaso. Ya, no se preocupen, ¿ya? Profe, ¿y qué Entonces, pasa con otra pregunta, disculpe, porque ¿qué pasa con las notas que nos deben? A mí me deben una nota de historia y la sí profe sé, llevo tengo como que 3 semanas. yo soy la profe Historia, sí sé, mi señora, es que, mi señora, sí sé, es que ¿saben lo que pasa? Le revisé mire, señora Susana, Menos mal que no la peló, profe. menos No, mal, pero la pelé. mi señora, Oh. hablemos por interno después, ¿ya? Por favor, No. sí sé. Profe, anóteme a mí también, que a mí igual me debe la nota del promedio de Mi historia. señora las tengo, no las he subido al promedio. Hábleme por interno, ya para avanzar. Después me hablan por interno. Ya, A mí me continuemos. quedó de revisar. Sí, sí. Hábleme por interno. Mándeme un WhatsApp después, ya no se preocupen. Ya, trabajemos, chiquillos. Modelación, antes que se nos acabe la hora. ¿Ya? Primera cosa. Miren, vamos a leer este documento. Este no sale en el libro. Siempre que hablemos de modelación, no sale en el libro, pero nos va a ayudar. Me esmero en buscar esto, fíjense. Esto, chiquillos, es la famosa muro de Berlín, que en algunas partes era nada más que un alambrado. Dice que es el telón o la cortina de hierro o el telón de acero, el muro de Berlín, ahora división de lo que es Europa, en la zona de Bratislavia, Eslovaquia, que separaba la Europa occidental de la comunista, o sea, de la Europa oriental. En la imagen se observa una parte del cerco de alambres de púas que conforman esta famosa cortina de hierro que habló Winston Churchill. ¿Ya? Dice, y este texto también es de Winston Churchill, miren. Pongan bien, él fue primer ministro británico, así que él es un hombre que vivió este proceso y por eso es que él habló con toda propiedad. Dice, se han cubierto de sombras los escenarios que hasta hace poco iluminaba la victoria aliada. Nadie sabe lo que pretenden hacer en el futuro inmediato la Rusia soviética y su organización comunista internacional, ni cuáles son los límites, si los hubiere, a sus tendencias expansivas y proselitistas. Desde Stettin, en el Báltico, ya un sector en el mar Báltico, al Trieste, en el Adriático, o sea, uno es el mar del norte y el otro es en el Mediterráneo, ha caído un telón, o sea, la división
el telón de acero que atraviesa el continente. Detrás de esta línea se encuentran todas las capitales de los antiguos estados de Europa Central y del Este. Perfecto. Vamos a ver, chiquillos, las preguntas. ¿Cuál es la amenaza latente que observa Churchill sobre Europa? Ahí dice, nadie sabe lo que pretenden hacer en el futuro. ¿Quiénes? Primer punto seguido. Rusia soviética, ¿Y cómo es su organización? comunista, Eso, él no sabe lo que va a hacer. Él, siendo en inglés, no tenía idea, o sea, estaba asustadito por lo que pudiese pasar con la Rusia, ¿cierto? Con esta Unión Soviética, digamos, con esta idea comunista que estaba implementándose, como ya vimos en clases anteriores, en la Rusia que era soviética, que era comunista, con Joseph Stalin, con este poder de esta persona, para que ustedes se acuerden, ¿ya? Los que sean nuevos me van a hablar por interno para enviarles esas clases grabaditas, ¿ya? Y después, segunda pregunta, ¿a qué se refiere al expresar que ha caído un telón de acero o cortina de hierro sobre este continente? ¿A qué creen que se refiere? Esta es una pregunta de opinión. A la Guerra Fría. Ya, pero ¿cuál es la cortina, el telón de acero? ¿Por qué se le llamará telón de acero? La separación del mundo. Claro, muy bien, la separación del mundo. Más que nada tiene que ver por el material en el que están hechos, por ejemplo, los alambres de púas. Porque siempre hablamos del muro de Berlín, que es parte de la cortina de acero, esta cortina de hierro, pero el muro que se hace como con muro de concreto, de ladrillo, era solamente una parte. Al resto de Europa se le puso esto, un alambrado. Hasta el mismo Berlín todavía tienen sectores que tienen, como recuerdo, este tipo de alambrado o la pandereta, digámoslo así, que dividía la ciudad, el país. Existe como un Le testimonio hacían vivo. puerta igual, profe. Claro, algunas puertas, pero eran las menos. Eran las menos. Para el paso, un pequeño paso. Igual estaba prohibido pasar. Chiquillos, si ustedes quieren estudiar un poquito más esto, les recomiendo escuchar la canción Libre de Nino Bravo. Y anótenla por ahí, esa canción que canta Nino Bravo, y averigüense la historia de esa canción. Van a entender por qué se habla de la cortina de acero, el telón de acero, la cortina de hierro. ¿Ya? Búsquenla, pueden hacerlo como tareita, una tarea muy simple. Escuchar la canción, leer la historia que está basada en esa canción y pueden decir, oh, qué buena. Y si quieren la podemos trabajar en los repasos que vamos a hacer en el mes de agosto, ¿ya? Perfecto. Muy bien. Ejercitación, ejercitemos la cabeza, en la mente. Página 105. Perfecto. Ahora sí trabajaremos con el libro. Página 105 hay un pequeño texto. Dice, mueren 2 soldados de la ONU en Haití. ¿Saben que no tienen idea lo agatunada que estoy? Estoy haciéndole cariño a mi mascotita. Estoy agatunada. Miren, dice, 2 soldados jordanos, de Jordania, de Medio Oriente, integrantes de la Fuerza de Paz de Naciones Unidas en Haití, murieron tras caer en una emboscada en la capital, Puerto Príncipe, que es la capital de Haití, informaron a las autoridades jordanas. 2 soldados jordanos, perfecto. Primera pregunta. ¿Cómo se refleja el objetivo de la ONU en la noticia? Profe, ¿hay que contestarla en el libro? que ¿no? mueren Porfa. 2 soldados. Perfecto, sí. Respóndanlo en el libro. Vayan respondiéndolo en el libro, no hay problema. ¿Pero qué página es, profe? 105. Ahí las pongo. Yo siempre pongo la página arriba de la actividad. No se preocupen, ¿ya? ¿Cómo se refleja el objetivo de la ONU en la noticia? 305, chiquilla. Sí. Gracias por gritarme la oreja. Me encantó. ¿Ya? Ya, pues entonces, dígame, ¿cómo se refleja el objetivo de la ONU en la noticia? ¿Dónde mueren 2 soldados? Sí, pero ¿de dónde son los soldados? De las Naciones fue? Unidas, Ya, De ¿de qué Los país son los soldados? de Haití. vulnerable. Perfecto. ¿Y los soldados que van de Naciones Unidas a Haití van a pelear? Los famosos cascos azules que uno de repente escucha en las noticias. ¿Van a la pelea? ¿Van a la guerra? ¿O son Nos van a ayudar soldados más que nada. A la Fuerza de Paz. ayudar? Exactamente, a la Fuerza de Paz. Muy bien. En su tiempo fueron muchos chilenos a Haití.
¿ah? Muchos soldados chilenos y hacían cursos de peluquería, que de repostería, hicieron unas buenas obras allá. ¿Ya? Buenas y malas también, para que mandar. Segunda pregunta. Esta es opinión ahora. ¿Qué opinas sobre el actuar de la ONU para resolver los conflictos? ¿Ustedes creen que lo logra, que no lo logra? Ustedes me dicen. Yo creo que no, profe. Ya, ustedes responden. Esa es pregunta personal. ¿Ya? ¿Qué opinan entonces? ¿Ustedes creen que funciona, no funciona, qué le falta, qué no le falta? Bueno, eso ustedes tienen que responderlo de forma personal en el texto. Y luego, ¿qué propondría usted para resguardar la paz? ¿Qué harías tú para resguardar la paz? Ya, pregunta personal. No tiene para qué responderla ahora, pero piénsenla. Oh, otra cosita que pueden ir rumiando dentro de la semana, ¿cierto? Dentro de estas semanitas que tengan de vacaciones. ¿Qué podría proponer yo para resguardar la paz? Buena pregunta. Segunda cosa, mire, en el texto aparecen los principios de la conferencia de Bandung. Esta conferencia hizo una reunión y después sacó distintas conclusiones, principios, conclusiones de esta conferencia. Respeto por los derechos fundamentales del hombre, por la soberanía, reconocimiento por la igualdad de todas las razas, abstención de intervenciones o interferencias en los asuntos internos de otros países, muy importante ese punto, respeto al derecho de toda nación a defenderse, abstención de participar en acuerdos de defensa colectiva, abstención por parte de todos los países a ejercitar presión sobre otros países, abstención de actos o de amenazas de agresión a otro país, composición de todas las vertientes internacionales con medios pacíficos, o sea, iban a participar de todos los organismos internacionales, promoción del interés y de la cooperación recíproca y respeto por la justicia y las obligaciones internacionales. Después ustedes lo leen de forma mucho más profunda, ¿ya? Con mucha más calma. Ya, perfecto. ¿En qué contexto mundial se expresan estos principios? ¿Qué estaba pasando en el mundo cuando se hizo esta conferencia? ¿Qué periodo? ¿Qué hecho? La Guerra Fría. Fría. Profe, Sí. esta pregunta, pero profe, que no entiendo esta pregunta, ¿de qué páginas son ahora? Página De la 113, 114. 113 y 114. En la 113 aparece el texto completo. Yo aquí lo puse chiquitito, pero ustedes lo pueden leer mejor en su libro. Y después van respondiendo a la pregunta en el espacio que les deja asignado. Yo por un cuento de espacio no puse con espacio, no, que ustedes lo van redactando en su libro. ¿Ya? Muy bien. ¿En qué contexto mundial entonces se expresan estos principios? Durante durante el desarrollo de la Guerra Fría. Recuerde que la conferencia de Bandung en Indonesia, Bandung es una pequeña ciudad indonésica, donde se desarrolla esta conferencia de los países no alineados. O sea, los que no pertenecían ni a la Unión Soviética ni a Estados Unidos. Perfecto. ¿Ya? Ahora, pregunta de opinión. ¿Cuál cree usted que es el propósito que defiende la conferencia de Bandung? Porque lo que aparece al lado son sus conclusiones. O sea, nosotros como países vamos a hacer esto, esto y esto. ¿Cuál es el principio? ¿Cuál es el objetivo primordial, el propósito que defiende la conferencia de Bandung? El respeto y los derechos. Ya, perfecto. El respeto a los derechos de quién. Muy bien, va bien, impecable. Falta que lo desarrolle un poco. A los derechos humanos. Muy bien, a los derechos humanos, a la independencia de cada nación, porque él mismo dice, no vamos a influir en otra nación, no nos vamos a meter, ni vamos a hacer presión, nada. Van a respetar los derechos humanos y la independencia política de cada país. Porque por algo cada país tiene su congreso, tiene su constitución, su presidente o su forma política. Perfecto, ellos lo respetan. Muy bien. ¿Y qué se buscaba impedir con la declaración de estos principios? Que no hubiera guerra y que no muriera gente. Ya, va a empezar muy bien.
Perfecto, porque también uno de los principios de la conferencia es que van a entrar a todas las agrupaciones o vertientes internacionales con medios pacíficos. Perfecto, tiene mucho que ver, están evitando una guerra, claro. Al respetar, yo evito el conflicto. Al tolerar, yo también evito el conflicto. Muy bien. Perfecto, muy bien. Perfecto. Pueden seguirlo desarrollando más adelante, no hay problema. Apliquemos. Ay, ¿qué hice? ¿Por qué repetí esta imagen? Si la repetí, me equivoqué. Ya. Página 115, perdón. Hay un mapa. Hay un pequeño mapa. ¿Ya? Los países que están en azul son los países de la OTAN. Voy a agrandar un poquito el mapa, chiquillos. Se ve un poquito chico. Y uno que es media piti. Vamos a agrandar el mapa porque apenas se ve. Yo apenas lo veo, no sé si ustedes. Pero... Vamos a tirarlo un poquito para acá. Ahí. A ver si se ve un poco más grande. Perfecto. Miren. Aquí está. Lo que está en azul es la OTAN. Los países que tienen que ver con Estados Unidos y su organización del Atlántico Norte. ¿Ya? Los países que están en un azul un poco más clarito, un celeste, qué sé yo, son los otros aliados de Estados Unidos. Latinoamérica completamente, algunos países africanos, algunos países europeos y algunos países de Oceanía. ¿Ya? Los países que están con color rojo son el Pacto de Varsovia, el otro lado de la Unión Soviética. Perfecto. Los países en rosadito, en color un rojito un poco más fuerte, son los países socialistas alineados con la Unión Soviética. Aquí Birmania, qué sé yo, esta que está acá es Corea, en fin. Los más rosaditos son los países socialistas o aliados de la Unión Soviética, y los que están con color gris son las famosas naciones no alineadas. ¿Perfecto? Muy bien. Ahora, digamos. ¿Ya? Primera pregunta. ¿En qué continente se concentran los países no alineados? ¿En qué continentes? Hay dos continentes acá. Tenemos que identificarlos. O sea, los países no alineados son los de color gris. ¿En qué continente se encuentran? ¿Qué continente este que está acá? Africano. Africano. ¿Y esto que está acá, qué parte es? Asiática. Exactamente, África y Asia. Muy bien. Es que justo en la página 111 explica eso igual. Perfecto, muy bien. Bien, qué bueno que lo notaron. Perfecto. Segunda pregunta. ¿Dónde se visualiza la mayor influencia de Estados Unidos? O sea, los colores azules y celestes. ¿En qué continentes? Hay 3 continentes acá que yo puedo decir. ¿Qué continente este que está aquí? Americano. Americano, perfecto. América Latina en realidad. Perfecto, muy bien. Acá este continente con tantas islas, ¿qué será? Hay canguro, hay koalas. Australia. Ya, Australia. ¿y qué continente pertenece a Australia? Africano. Africano. Oceanía. Para que tengan. Este es África. Oceanía está acá. ¿Ya? Y acá, en esta parte, ¿qué parte es esto? ¿Qué continente donde está España, Francia, Portugal, Italia? Europa. Exactamente, Europa Occidental. Muy bien. Y la última, ¿en qué continentes es posible visualizar una mayor influencia de la Unión Soviética? Los que son rojito, naranjito, o sea, rosadito, rojo más intenso. ¿En? Países socialistas. ¿Sí? ¿Qué continente que está acá en la mano? ¿Estados Unidos? No. ¿Cómo que Estados Unidos? Hablamos de la Unión Ay, Soviética. no.